Alien Earth cocina a fuego lento una crisis biológica que nos volará la cabeza. En 4 episodios se ha desarrollado una situación que pone de manifiesto los pros y los contras que conlleva experimentar con vida alienígena de otros planetas o lunas. Además, nos lanza de paso un gran mensaje sobre cómo las grandes corporaciones son lo que son por la gente que las lidera. Tras un capítulo que no tengo claro si va a ser polémico o no por parte de la audiencia que sigue la saga desde hace mucho tiempo, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué el revientapechos no ha atacado a Wendy y parece ser bastante manso? ¿Kirsch acabará traicionando a Cavalier? ¿Qué pasará con Nips y qué es el nivel 3? ¿Por qué Nips cree que está embarazada? ¿Es Atom Ains un sintético? ¿Qué significa esa cabeza flotante en la orilla de Neverland? Haremos de todo eso y mucho más en este análisis del episodio 4 de Alien Earth. Muy bienvenidos a todos, aquí vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para el análisis con todos los detalles ocultos y referencias del episodio 4 de Alien Earth titulado Observación. Un episodio que continúa directamente lo ocurrido en el pasado capítulo 3, dando contexto de qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado. Tenéis mis análisis de la serie en la descripción y unas tarjetitas la mar de hermosas por aquí arriba. Al ser una cobertura semanal, doy por sentado que sabéis muchos de los detalles que os he explicado en esos vídeos, así que dale caña a eso y a toda la saga Alien que he cubierto en mi canal. Como no podía ser de otra manera, tenemos que empezar a hablar por el personaje más importante del capítulo y también de la serie en general, Boy Cavalier. Cavalier es un personaje magníficamente escrito, ya que no tiene que caerte bien, no es tu amigo y está ahí para manipularte como a él mejor le convenga. Este episodio ha confirmado la explicación que él mismo nos dio en el capítulo 3 sobre por qué los híbridos tienen que ser niños y no adultos. La mente de un niño es mucho más creativa que el cinismo de los adultos, y Wendy, con su nueva habilidad para poder percibir el lenguaje de los xenomorfos, es clave para entender este punto. Cavalier aparta a Arthur de su taburete para acelerar el proceso que permita entender mejor cómo Wendy puede gestionar todas estas nuevas ondas de sonido que le permiten comunicarse con el xenomorfo. En este nerviosismo de Cavalier se nota que el hombre quiere ir al grano, no porque tenga prisa, sino porque no soporta tener que esperar a que los demás hagan lo que él haría más rápido, porque, como sabemos, es muy inteligente. Sé que esto suena a algo muy de la actualidad, pero no puedo evitar relacionar esto con esta actual generación de TikTok, cuya retención de audiencia en ver contenido y sobre todo en lo que es la gestión de la paciencia se ha ido al traste y ha cambiado a peor. Al final, Cavalier, como es un niño prodigio que ve un camino mucho más claro que el resto, quieras o no, abogará por pillar el atajo. Fíjate cómo le plantea a Wendy la reflexión de entender que lo que puede hacer es lo más cercano a la magia que puede realizar la tecnología. Esto es básicamente porque la mente de un niño está completamente vacía y dispuesta a llenarse de cosas impensables y súper creativas. Esa creatividad que nos comentaba en el capítulo anterior se materializa aquí. Wendy pudo encontrar a su hermano porque así lo quería su voluntad, y de alguna forma la idea del episodio es que entiendas que querer es poder. Vamos, que si lo piensas detenidamente puedes hacer posible lo imposible, dentro de unos límites, claro está. Por eso Wendy pudo encontrar a Hermit en el edificio donde se estrelló la Maginot, y por eso ahora puede emitir los sonidos de los xenomorfos por su boca como si fuese un altavoz. Básicamente por la frase que cita el bueno de Cavalier sobre cómo Isaac Asimov afirmó que la tecnología podía llegar a confundirse con la magia. Pues técnicamente esta frase no la dijo Asimov, pero sí quedó plasmada en su famosa saga de la Fundación, donde las matemáticas, la física y la tecnología más avanzada confluían en una historia que ha predicho muchos de los problemas que actualmente tenemos, incluidos los de la inteligencia artificial. Esta frase forma parte de las 3 leyes de Arthur Clarke, otro escritor de ciencia ficción anterior a Asimov, que además sirvió de inspiración para él y muchos más. Esto significa que básicamente cualquier civilización ante los ojos de otra mucho más primitiva parece que dispone de poderes mágicos en lo que viene siendo una tecnología tangible y física. Esto es muy parecido al milagro que ocurre con los híbridos, que es un experimento tan avanzado a lo que es la humanidad que abre un mundo lleno de posibilidades y de peligros. Por un lado, lo que se ha hecho parecía imposible, pero por otro es algo completamente nuevo y desconocido. No sabemos hacia dónde puede llevarnos. Para Cavalier queda claro que todos los híbridos no son humanos, sino más bien productos de su empresa, que como tales le pertenecen, pudiendo hacer con ellos lo que quiera. Esto no se aleja para nada del concepto de la saga sobre explorar y capitalizar lo biológico o lo tecnológico que sabemos beneficia a la empresa. Así que veo totalmente lógica esa frialdad de un chaval que es muy joven y que, como te expliqué
en mi análisis del episodio 3, cree que todo le pertenece. Cavalier no va descalzo porque sí, sino básicamente porque todo lo que toca con sus pies es como una extensión de su poder y su forma de dejar claro que esto le pertenece. Por eso le suelta la frase a su mano derecha de que este mundo es su mundo y todos viven en él. Aunque para mundo el de las maquetas. Te estoy hablando del proceso de montar una figura de coleccionista por fascículos varios meses después de suscribirte a la colección, que en este caso es de Planeta de Agostini. Cuando me enteré de que Planeta iba a sacar el Iron Spider de Infinity War con licencia oficial de Marvel Studios, me lancé de cabeza al ver la calidad extrema de su pintura y los materiales de metal y ABS con los que estaba fabricado. Ahora quiero mostrarte mi experiencia después de montar varios fascículos un tiempecito después. Después de recibir el paquete con varias entregas de la colección directamente a mi casa, me dispongo a montar con mis propias manos algo que es irrepetible. Aunque hay muchos Iron Spiders, este es único porque lo he construido yo mismo con estas mismas manitas y siguiendo las instrucciones detalladísimas de cada fascículo. Es que es imposible que te pierdas. Sí que es cierto que a veces es difícil colocar ese tornillo tan pequeño en esa zona tan concreta y que en algunos momentos me frustro por no avanzar tan rápido como querría, pero entiendo que esto no es una carrera de fondo, es una maratón y la paciencia tiene su premio. La satisfacción de ir montando poco a poco los conjuntos que tarde o temprano van a formar algo increíble. Créeme, lo sé, tengo el Robocop de Planeta de Agostini al completo y es espectacular. Y este Iron Spider sé que será aún mejor porque lo he visto en persona. La calidad de la pintura es lo que más me fascina de todo el conjunto, dejándome a veces embobado mirando la intríngulis de los interiores y preguntándome cómo habrá sido el proceso de fabricación y la cantidad de tiempo y recursos que habrá costado desarrollar algo que a priori parece sencillo, pero que en el fondo no lo es. Me encanta disfrutar de esas curiosidades del personaje y de su historia como si estuviese leyendo un cómic o un libro. Son momentos que me reservo en esos ratos libres que pueda tener la semana en cuestión, escuchando la música que más me gusta y desconectando un poquito del estrés del día a día. Sinceramente, es alucinante la calidad de las texturas del traje y lo sólido que es cada conjunto una vez montado, que es algo que descubres cuando han pasado ya unos mesecitos después de haber tomado esa gran decisión. Cada pieza, cada encaje, cada conjunto y cada cable es extremadamente fino en cuanto a detalles, notándose muchísimo que Planeta ha trabajado mano a mano con Marvel Studios. Es que no estás montando un Iron Spider cualquiera, estás montando uno con licencia oficial. El ritual de apuntar en el calendario cuándo podré dedicarle un par de horitas a montar los fascículos pendientes y terminarlos hasta que reciba el siguiente paquete es que es fantástico. Por no hablar de la tremenda satisfacción de sentir que soy yo y nadie más quien está participando en algo único. Todo esto es tan sencillo como unirse a la experiencia Planeta, seleccionando la colección que más te guste y disfrutar de esta pasión que muy pocos entienden. Échale un ojito al link que te dejo en la descripción. Ahora bien, ¿por qué Cavalier se siente tan apegado a Wendy y es su favorita? ¿Por qué le lanza esas pullas a Ricitos para dejarle claro que está perdiendo en la competición de su amor? Sabemos que Rizos se plantó frente a Cavalier para dejarle claro que ella era mucho más capaz que Wendy en muchas cosas, pero ¿realmente es así? Wendy ha demostrado tener una capacidad evolutiva muy alta y Rizos ni siquiera ha percibido el sonido de los xenomorfos, convirtiendo a Wendy para Cavalier en su favorita otra vez. ¿Pero esto se reduce a sus habilidades o hay algo más ahí detrás? En el capítulo 3, cuando Morrow hace un estudio sobre Cavalier y Prodigy, totalmente ajeno a lo que Weyland Yutani pudiese explicarle, descubrimos varias cositas. Una de ellas es que Cavalier sufrió un accidente de coche con tan solo 15 años mientras estaba tomando prácticas de conducir. Muchos especulaban que en este accidente alguien cercano a Cavalier murió, lo que nos puede llevar a pensar que quizás era su madre, era su padre o un familiar muy cercano que podría ser su hermano o su hermana. Quizás Wendy es tan especial porque Cavalier ha creado un cuerpo sintético con la apariencia física de su madre, ya que, como sabemos, este chico está muy obsesionado con Peter Pan, y Wendy, en la historia de Peter Pan, se convierte en la madre de los niños perdidos que, como sabemos, son niños que no tienen familia y que buscan precisamente una madre que los cuide. Es posible que Wendy sea la favorita de Cavalier porque precisamente busca a alguien que sea superior a él, al menos en lo que es lo sentimental, alguien que de alguna forma intenta recuperar, aunque sea solamente en formato físico. Quizás ese accidente fue el que le catapultó al experimento de los híbridos por el trauma que le causó la muerte de un ser querido. Piénsalo bien, si su padre, su madre o quien hubiese muerto en ese accidente hubiese sido un híbrido y no un humano, nadie habría muerto ni habría sufrido. Esto lo vemos en la tercera nota, donde el artículo comienza con una descripción detallada sobre el nuevo experimento con humanos sintéticos por parte de Prodigy, experimento que fue creado en base al dolor y la pérdida de alguien cercano que no se especifica quién fue. Más abajo se especula que su oficina principal se ha trasladado a una ubicación desconocida, que nos da a entender que Neverland no es un
lugar que conozca la sociedad de forma pública. Tendría todo el sentido del mundo que este experimento se iniciase por la muerte de su madre o de su padre, ya que sería la motivación necesaria para Cavalier de convertir su empresa en una de las 5 más importantes del mundo. Como sabemos, por su egocentrismo y el resto de notas que pueden leerse en lo que está mirando Morrow, Cavalier ha desarrollado un ego desmedido que lo ha frivolizado por dentro. Y esto es porque antes de la era actual existía un triunvirato de empresas que se convirtieron más adelante en 5. Antes de la era de las 5 empresas teníamos a Threshold, Weyland-Yutani y Dynamic Corporation que dominaban el planeta, pero por lo que sabemos de estas notas, la incorporación de Prodigy trajo consigo algo importante: materia prima, como por ejemplo el paladio que se menciona en esa nota. Parece ser que desde que fue creada, Lynch ya pasó a formar parte del triunvirato para poder ayudar con el control de Sudamérica y las guerras civiles que llevaron al país a la pobreza extrema y la hambruna, además de sequías y otros desastres naturales. En el artículo se preguntan por qué Lynch no se unió al triunvirato desde mucho antes de esta crisis, donde creo que radica el kit de esta cuestión, ya que Lynch, al igual que Prodigy, a pesar de ser una empresa muy joven, acabó formando parte de las 5 por puro interés corporativo. Según el artículo y lo poco que se puede leer, el triunvirato no confiaba mucho en que Prodigy pudiese entrar a formar parte de su círculo de empresas, pero teniendo toda Oceanía, Groenlandia y Sudáfrica, quedaba claro que la guerra por las materias primas era contraproducente, y más si tenemos en cuenta que, según Hermit, antes de que las 5 empresas gobernasen la Tierra, la democracia no funcionaba demasiado bien. Groenlandia, como sabemos, es rica en hierro, en oro, en uranio, en cobre y en níquel, entre muchos otros, y además también tiene potencial para suministrar materias primas para baterías. En Sudáfrica tienes cromo, oro, diamantes y carbón. Y en un mundo lleno de tecnología y androides, ¿tú me vas a decir que no es clave el hecho de tener materias primas como estas para el desarrollo tecnológico e industrial que les interesan al resto? Si desarrollan este punto en la serie, eso está por ver, pero para mí claramente Prodigy, a pesar de ser una empresa muy joven, se convirtió en una pieza clave de las 5 por las materias primas que pudo aportar a esta crisis y de las que todos se beneficiaron. Ese paladio que se comenta que hay en Sudamérica es un metal blanco que es muy resistente a la corrosión y que es muy valioso en la industria electrónica, ya que se usa para fabricar placas de circuitos, conectores y piezas que requieran de alta conductividad eléctrica. Cavalier sabe que las cartas que tienen le vuelven intocable, y esa sensación de poder le ha llevado a ser un niño egoísta que quiere acelerar el proceso de investigación en Wendy, además de negarse en rotundo a devolverle a Weyland-Yutani lo que es suyo. Eso es básicamente lo que significa esa escena de obertura donde una cabeza de muñeca está en medio de una playa completamente sola y destruida. Esto no solamente parece ser un flash forward de lo que pueda llegar a pasar en la isla, sino que también es un simbolismo de cómo para Cavalier todo es un juguete de usar y tirar, que por culpa de su ambición desmedida al final terminará completamente olvidado por ese océano infinito que se lo va a llevar. Al final, como sabemos, la historia la escriben los vencedores, así que si Prodigy acaba desapareciendo del mapa, ¿tú te crees que Weyland-Yutani no va a reescribir lo que le interese para que en el futuro nadie recuerde quién es Prodigy? Ese Cavalier egoísta lo vemos en esa fascinación y celos que nos muestra en la escena de la oveja y el pulpojo. ¡Qué absoluto asco me ha dado esto! El apartado sonoro de la serie es una absoluta delicia cuando te fijas en detalles como ese regurgitar de la oveja mientras el pulpito le entra en el ojo y esos últimos alientos que son de desesperación antes de morir. Aunque para mí creo que el peor es esa especie de mini succionamiento que proviene de los tentaculitos del alien que se va arrastrando por el suelo y la cara de su víctima. Absolutamente asqueroso. Según se ha dicho en el podcast oficial de la serie, Noah Hawley dio una instrucción precisa: lo repugnante es la clave. Y joder, si es la clave, madre mía. Como os comenté en mi análisis del episodio 3, el pulpojo muestra signos de inteligencia enormes, siendo capaz de resolver problemas complejos al nivel de un humano. Como comenta Kirsch, sus ondas gamma están aumentando considerablemente. Y para el que no lo sepa, las ondas gamma son las ondas cerebrales que indican una actividad rapidísima en el cerebro que se asocia con la concentración, con la memoria y el aprendizaje. Así que en el momento en el que el pulpojo se introduce en la oveja, este está observando su entorno y aprendiendo lo que necesita para sobrevivir. Que haya puesto a la oveja a 2 patas es muy perturbador. No sé si es un indicativo de que al haber estado en un cuerpo humano que sabemos es más inteligente que un gato o una oveja, el pulpojo haya querido probar si la oveja puede andar a 2 patas como un humano, que como sabemos en la Maginote es lo que ha estado probando. Pero como vemos, ha entendido rápidamente que la oveja no podrá hacer demasiado en esa jaula de cristal. Aquí Cavalier nos demuestra lo celoso que está de Kirsch cuando este está observando y estudiando al pulpo oveja. Fíjate como aquí Cavalier le pide a Atom que le entregue esa pelota que lleva con él. Aquí Atom, como buena mano derecha, pide prudencia y cautela, ya que si el pulpo oveja ha hecho esto con un pobre animal como esa oveja, si llega a escaparse de esa jaula, podría liarla muy parda con una persona o cualquiera que se cruce en su camino. Pero Cavalier le corta diciéndole que no vea el vaso medio vacío, sino más bien medio lleno. Esta es una forma de referirse al optimismo que hay que tener en ciertas situaciones donde, más que ver que todo está mal y nada va a salir bien, es decir, que el vaso está medio vacío, tienes
tienes que verlo al revés. Tienes que ver que el vaso está medio lleno y por lo tanto que estás a medio camino de conseguir lo que te propongas. Darle la pelota a Cavalier es darle el control de la situación y la decisión. Atom únicamente puede aconsejar y advertir, pero no puede mandar. Aquí el que manda es Cavalier. Al tirar esa pelota al cristal, el pulpo oveja se gira y mira directamente al CEO, que se señala a sí mismo y le dice al ojo que es él. Es decir, que Cavalier es el dueño, el padre o a quien tiene que hacerle caso el pulpo oveja, no a Kirsch. Para mí esto es una escena que nos demuestra lo infantil que es Cavalier, además de ser un completo egocéntrico. Y creo que me encanta el hecho de que la serie remarque el detalle del vaso medio lleno con esa iluminación que cubre media cara de Cavalier, mostrándote únicamente el lado opuesto al ojo de la oveja que el mismo pulpojo acaba de sacar. Encima es el mismo lado que el pulpojo vería reflejado en un espejo si se mirase de frente. Esto para mí representa cómo Cavalier es el verdadero monstruo de toda esta historia. El tipo que ignora todos los consejos y que no quiere devolver los especímenes que ha robado, poniendo en riesgo a todo el mundo de su isla por un nuevo capricho. Este reflejo con el pulpo oveja no es más que el reflejo simbólico de lo que representa en realidad, que como siempre el verdadero monstruo es el ser humano. Más adelante, Cavalier tiene una conversación con Wendy que nos confirma esto al 100%. Cavalier sustituye a Dama Sylvia en esa reunión que Wendy tenía que tener con ella para que éste le pregunte si luchar contra el xenomorfo fue más como luchar contra piratas o contra indios. Recordemos que este hombre está obsesionado con Peter Pan y su historia y que en los libros los indios y los piratas estaban en constante conflicto, ya que los piratas eran una amenaza constante para Nunca Jamás y los seres que habitaban ahí. Yo entiendo que esto lo hace para saber si el xenomorfo es algo más primitivo como quizás se representa a los indios, al ser una cultura indígena cuyas armas son arcos y flechas, mientras que la de los piratas es un poco más peligrosa al tener cañones y armas de fuego. Wendy ni siquiera sabe a qué se refiere porque el único obsesionado con todo esto es Cavalier. Ella sigue siendo una niña con mucho que aprender y un padre que no mira por ella, ya que a Cavalier esto le da igual. Si te fijas, ni siquiera se ha interesado por saber cómo se llama Joe, ya que se dirige a él constantemente como el hermano. Cavalier compara la habilidad de Wendy con el miedo que tenía el Capitán Garfio por el cocodrilo que sabemos se comió su mano, la cual sostenía un reloj. Esto le valió al reptil el apodo de Tic Tac, un sonido que Garfio no dejaba de escuchar de forma obsesiva aunque no estuviese ahí. Aunque Cavalier no tenga un cocodrilo, sí que tiene lo que parece ser un dragón de Komodo ahí nadando por los ríos y los lagos que están en Neverland, ya que supongo que en el futuro los cocodrilos se han extinguido. El caso es que Cavalier, en su obsesión por desmenuzar el sentido de la habilidad de Wendy, no está viendo el verdadero sentido de todo esto, y es que no hay sentido. Ni siquiera el debate sobre si los híbridos son humanos o robots está claro cuando planteas la pregunta de si al copiar una conciencia humana a un robot, esto sigue siendo un humano. Sabemos que no cagan, que no comen, que no beben, que no duermen y que son inmortales, además de no ser detectados por los aliens. Pero es que los recuerdos y la mente sí que lo parecen. Así que la conclusión, como sabemos, es difusa y, como no, es imposible afirmar categóricamente si los híbridos son o no humanos. Pero es que Cavalier, como está obsesionado con descubrir la verdad, no parará de intentar probar lo que sea para descubrirla. Únicamente quiere respuestas y manipula a Wendy descaradamente sin que ésta se dé cuenta, ya que, repito, Wendy sigue siendo una niña y Cavalier, como su padre no biológico, tiene ese poder sobre ella. Es como una especie de respeto que Wendy tiene que satisfacer si quiere que su hermano siga con ella. Cavalier, como vemos, la engaña y le dice que todo lo que ella está haciendo por Hermit no tiene mucho sentido cuando él no ha luchado por ella ni por ir a verla al hospital cuando estaba enferma. Y como sabemos por el propio Joe, él no pudo ir al hospital porque es que Prodigy no le dijo que su hermana estaba viva, sino más bien que estaba muerta. Se celebró un funeral. Cavalier no quiere que Wendy se distraiga, ya que no quiere asumir el error que supone no devolverle a Yutani lo que es suyo por derecho legítimo, pero sobre todo no quiere ni siquiera plantearse el dilema moral que implica diseccionar una especie que ni siquiera él ha sacado de su hábitat natural. Frases como ellos lo harían si pudieran, que nos impide cortarlos, nos indican que Cavalier juega sucio en todo momento, demostrándonos que quien no arriesga no gana, y en esta selva que es el futuro, el único que puede ganar es el primero en morder. El personaje nos deja claro que todo lo que pueda agarrar es suyo, algo que ya sabemos pero que nos reconfirman constantemente con detalles como la Pinky Promise que le hace a Wendy. Wendy le promete a Cavalier que desentrañará el lenguaje alien si deja que Joe se quede en la isla, y ese juramento lo suelen hacer los niños con el meñique como una forma de vincularte a la otra persona y de sellar una especie de pacto que en teoría es irrompible y que ambas partes deben cumplir sí o sí. Como vemos, Cavalier agarra todo el meñique de Wendy porque él no hace juramentos, simplemente agarra y manipula lo que le interesa y lo que puede ser beneficioso para él y la empresa. Y aquí, si no ha hecho ninguna promesa y la incumple, cuidado porque se puede liar muy parda. Yo sinceramente creo que estas actitudes tan pedantes, impredecibles y frías son perfectas para un magnate como este, que al final representa lo que hoy en día son los CEOs de las grandes empresas tecnológicas. Gente que no tiene escrúpulos y que hacen lo que hacen porque simplemente pueden.
Kirsch en este episodio puede ser que haya sentado las bases de una posible traición no intencionada contra Cavalier, que sabemos es su dueño. No quiero malentendidos, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que Kirsch sea como David ni nada por el estilo. David, como sabemos, fue el primero y como tal tenía fallos en su sistema que tenían que corregirse en un futuro. Por eso pasó lo que pasó en Prometheus y Covenant. Dudo mucho que se hayan tenido en cuenta este tipo de detalles para la serie, ya que creo que su enfoque tira más hacia el acertijo de Morrow, cuando una máquina deja de ser una máquina. Esto ya os lo expliqué en mi análisis del tercer episodio, pero lo vuelvo a hacer brevemente. Una máquina deja de ser una máquina cuando no cumple con su función o con la orden que se le ha dado. Pero sabemos que Kirsch no es como Morrow, no tiene ese componente humano que lo hace imperfecto y errático. Al contrario, Kirsch es perfecto en lo que hace porque es un robot obediente. Cavalier le indica con cierta ironía que se vaya a hacer algún tipo de experimento que tiene que hacer, básicamente porque los alienígenas no se van a descubrir solos. Esto se lo dice a Kirsch para darle sentido al título de este capítulo, ya que Kirsch se dedica a estudiar y a observar todo lo que ha pasado en el laboratorio. Primero estudia y observa al pulpojo cuando éste ha controlado a la oveja y luego controla a Zorrillo cuando está teniendo conversaciones con Morrow, dándonos a entender una pequeña traición por su parte. Y por último, como sabemos, controla a Wendy cuando está estableciendo contacto con el revientapechos. Kirsch está cumpliendo con la orden que se le ha dado y dudo mucho que en un futuro veamos una especie de traición por su parte hacia Cavalier, al menos de forma técnica, ¿no? Muy entre comillas. Es posible que Cavalier termine siendo víctima de uno de estos aliens, llevando a Kirsch a confirmarle a Cavalier que simplemente está observando y estudiando tal y como él le ha ordenado. Pero bueno, ya veremos. Como os comenté en mi análisis del segundo capítulo, los 3 monos que tiene Zorrillo en su cuarto esconden detrás ese simbolismo que se ha corrompido por nuestra sociedad a lo largo del tiempo. En vez de seguir manteniendo esa esencia budista de intentar evitar pensamientos y actos malvados, los 3 monos implican ahora mismo rendirte ante el sistema, no quejarte de nada y sobre todo mirar hacia otro lado y no escuchar las injusticias. Kirsch, tras reproducir la grabación de Zorrillo ante Morrow, se da cuenta de que Morrow le colocó algo extraño en el cuello al chaval, llevándolo a confirmar si la lealtad del niño sigue estando o no con Prodigy. Es posible que no sea así, pero me encanta la idea de que Kirsch haya podido escuchar a Morrow en la cabeza de Zorrillo cuando este le advierte de que tenga cuidado con lo que le responde a su mentor. Si eso no así, ya te digo que es indiferente, ya que creo que esa pequeña y sutil reacción del niño ante la sorpresa de escuchar a Morrow en su cabeza, creo que es suficiente para que Kirsch lo vigile, confirmando que uno de los niños perdidos está siendo chantajeado, poniendo, como no, el laboratorio en peligro. Por eso creo que con esta actitud tan fría y analítica, Kirsch informará a Cavalier de lo que este no ha descubierto, preparando el escenario para que un humano se convierta en el cebo que va a traer a Morrow a Neverland. Dudo mucho que sea Joe, ya que, como hemos visto en los trailers, hay ciertos puntos donde en teoría no tiene ningún revientapechos. Así que faltará ver si es un random que pulula por ahí el laboratorio o si simplemente será un engaño para que Morrow sea capturado. Este plan seguramente Cavalier ya lo tiene más o menos pensado porque, como hemos visto, ha vacilado a Kirsch diciéndole que cuando él viene, él ya está yendo. Así que no pongo en duda que Cavalier se ponga al día de absolutamente todas las grabaciones para poder controlar cualquier posible fallo. La cuestión aquí es, ¿va a conseguir que nada falle? Pues claramente no. Atom Ames, por otro lado, es esa mano derecha de Cavalier que nos ha confirmado en este capítulo que es un sintético. Tengo pruebas sin ninguna duda, o sea, a no ser que de pronto se abra ante el novomorfo, yo muero en una colina diciendo que este tío es un sintético. La primera prueba que tengo es su forma de actuar, de hablar y de moverse. El tío es frío, calculador y es súper callado, únicamente habla cuando tiene que hablar. La forma con la que se dirige a Cavalier nos demuestra que no tiene miedo de decirle a su jefe lo que piensa, de la misma forma que lo haría un sintético cuyas directrices pueden llegar a ser las de aconsejar y no tener miedo a decir lo que piensa. Esto es una forma de hablar, ¿vale? O sea, ya sabes que los sintéticos no sienten miedo. La segunda prueba es la pelota que Cavalier le lanza. ¿Tú me estás diciendo que un señor de, yo qué sé, unos 60 años ha cogido esa pelota tan rápido sin pestañear o reaccionar? Pues para mí sin dudas es un sintético. Pero es que aquí tenemos otra que creo que es muy bestia y muy poco sutil, con este plano sacado de la escena donde Atom le dice a Joe que tiene dos opciones: o le paga a Prodigy ese pulmón artificial que le han colocado para salvarle la vida, o Prodigy corre con todos los cargos si se queda con ellos de por vida para verificar que su hermana ha hecho bien la transición a su nuevo cuerpo. Pues creo que este plano sin lugar a dudas es lo que me hace amar el cine, por cómo te dice de todo sin una palabra. A falta de confirmar si esto es o no así, creo que Atom Ames está en el cuarto en la línea de caras artificiales de sintéticos que ha diseñado Cavalier, confirmando que este hombre quizás es el cuerpo físico del padre de Cavalier que ha sido convertido en su consejero real, porque si te fijas en este capítulo, Cavalier le dice a Wendy que un padre o una madre están ahí para decirte constantemente lo que tienes que hacer, básicamente porque él odia los límites en la creatividad. Así que es posible que su padre muriese en aquel accidente, llevándole a crear un sintético con su apariencia para que le dijese lo que cree que debería hacer, sopesando todas las posibilidades. Esto lo digo porque no necesitamos realmente a alguien que nos diga qué deberíamos hacer para salir de dudas en cualquier encrucijada, como una especie de psicología inversa donde las dudas se van a despejar gracias
gracias a esas órdenes limitantes de quien te está aconsejando. Sé que el mismo Atom Ains le deja claro a Joe que Wendy es de la propiedad de Prodigy al ser una creación de la empresa, y puntualiza que los híbridos son un puente entre el pasado animal de los humanos y el futuro transhumano. Esto puede ser una percepción preinstalada en Atom para que nadie sepa que es un sintético, como siempre ha pasado en la saga, llevando a los sintéticos a fingir lo que no son o incluso a no saberlo. Es posible que también sea una especie de cyborg como Morrow, al tener partes humanas y partes cibernéticas, que está esperando a que la transición de los híbridos sea segura algún día para hacer el traspaso en algún momento. Yo creo a día de hoy que lo que dijo Cavalier sobre que los adultos no sobrevivían a este proceso era una mentira como una catedral. Creo sin lugar a dudas que el personaje de Atom es completamente intrigante y tiene las papeletas de ser alguien mejorado en algún aspecto. Toothless o Tornillo se ha emancipado en este capítulo, ya que por sí mismo ha tomado la decisión de ponerse su propio nombre. Se llama Isaac en honor a Isaac Newton, quien, como sabemos, es una de las figuras más importantes de la física y las matemáticas. Como sabréis, según se cuenta, aunque es más una leyenda que otra cosa, Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad por esa manzana que le cayó en la cabeza y que le llevó a comprender que hay una fuerza de atracción entre dos cuerpos. ¿Manzana es algo vegetal? ¿Una especie de muerte por planta asesina alienígena? Es que quiero ver cómo alguien muere pronto, sinceramente. El caso es que esta escena nos demuestra cómo los niños perdidos son al fin y al cabo niños que buscan la aprobación de un adulto. Wendy quiere la aprobación de su hermano y Rizos la de Cavalier, Isaac la de Kirsch y Zorrillo la de Morrow. Carentes de familia y completamente solos, más allá de sus compañeros, los niños perdidos han adquirido una personalidad atrayente, al menos para mí, que demuestra que la serie está arriesgándose muchísimo al tratar un tema tan existencialista sobre su verdadera naturaleza, y en este caso sobre la falta de amor que tienen en esa isla. Por mucho que Isaac se haya hecho el importante o se niega a irse de ahí porque cree que los consideran importantes a todos los híbridos, siguen siendo productos de una empresa que los va a usar a su conveniencia. Y esto es algo que vemos con Dame Sylvia y Arthur, su marido. Arthur plantea las preguntas que todos nos hemos hecho. Cavalier ha enviado a niños a un accidente biológico estando en fase de pruebas y sin todos los datos realmente confirmados. Tienes a un CEO egocéntrico que no sabe ponerle freno a nada y que se arriesga en unas instalaciones que no están debidamente preparadas con una amenaza desconocida. Pero el mejor de todo es que Sylvia, como vemos, es un personaje que se autoengaña siendo la más optimista de la relación, la que ve el vaso medio lleno. Arthur, como deja claro, no está seguro de nada, ni siquiera de si el experimento ha sido o no un éxito, lo que me parece muy interesante. Frases como que se han metido la pata en todo esto, con suerte 6 robots que se creen humanos habrán muerto, o quizás la peor de todas, que se han tenido éxito, habrán matado a 6 niños, a mí me flipan, porque es lo que te comentaba antes sobre cómo la serie no deja de tratar a los híbridos como sintéticos a pesar de que te los presenten como niños. Si los científicos que han hecho este experimento ni siquiera saben si han copiado simplemente las memorias del cerebro o realmente han descargado una conciencia, tú imagínate el follón que se viene. Creo que es normal todo este caos porque es que debido al accidente se han pospuesto muchas de las pruebas que eran necesarias en este proyecto. Y esto es tan real que asusta, porque yo he estado en ciertos trabajos con proyectos grandes y pequeños que se han modificado por el jefe de turno, por el mercado o por la competencia para, yo qué sé, retrasar el proyecto, hacer cambios de última hora o acelerarlo a pesar de que los tiempos no den. Por culpa de no realizar las pruebas correctas, vamos a lo que es la trama de Nips y la revelación más loca de todas, que está embarazada, o eso es lo que cree. Tras lo ocurrido con el pulpojo, una serie de traumas han despertado en Nips porque aún no se ha adaptado a su cuerpo sintético y su conciencia, cerebro o memorias están intentando cuajar en algo que todavía no ha quedado claro si es o no ella misma. Teniendo en cuenta que era una niña de unos 12 años que se vio a sí misma en una bolsa para cadáveres una vez se hizo la transición y que encima se mira al espejo y no se ve a sí misma, pues oye, la crisis está servida. Para que lo tengas en cuenta y lo entiendas, esto es como si alguien sufre un accidente gravísimo que obliga a los médicos a reconstruir su cara, que resulta acaba siendo muy diferente a la que tenía antes. Esto implica tener que acudir a varias sesiones de terapia para poder asumir tu nueva cara como tu cara actual y no entrar en una crisis de identidad gigante. Pues aquí ocurre básicamente eso. Nips no sabe quién es y este embarazo tiene una explicación que es más turbia de lo que crees y que encima tiene sentido aunque no te la haya explicado. Por el podcast oficial, Lily Newmark, que es la actriz que da vida a Nips, ha explicado que detalló con Noah Hawley, el showrunner de la serie, el trasfondo para su personaje en este punto de la historia. Para Nips, creer que está embarazada forma parte de un trauma muy oscuro y turbio del pasado en el que la niña sufrió abuso sexual por parte de un desconocido. Yo creo que sufrió algún tipo de aborto y por eso conoce el proceso del embarazo, o sufrió simplemente abusos donde le explicaron qué podía suceder tras lo que había ocurrido. Y como no, ese trauma y ese miedo a la edad que tenían fueron reprimidos rápidamente. Digamos que es la clásica situación que no sabes cómo puede afectarte en tu adultez hasta que ya es demasiado tarde. Quieras o no, tiene sentido que lo del pulpojo haya desencadenado una serie de traumas por estrés postraumático que cual presa que contiene agua ha reventado por dentro liberando todo
todo lo que había en ella. En esta situación Nips no sabe gestionar nada, ya que siendo una niña es egoísta e impulsiva. Fíjate que hasta cree que es como la Virgen María, que se quedó embarazada, como sabemos, sin un padre, que sabemos quedó embarazada por gracia de Dios. Y es que aunque no lo parezca, el concepto de la maternidad siempre ha estado presente en la saga Alien. Y quieras o no, la forma de reproducirse del xenomorfo es una en toda regla. Así que Nips está dejándose llevar por un torrente de emociones generadas por algo que no sabe lo que es y que Dama Silvia está pagando por intentar ayudarla. Nips actúa contra ella porque esa sensación de sentirse embarazada despierta un instinto que, como dice Cavalier, convierte lo imposible en algo mágico. Vamos, que si Wendy puede hackear cámaras, pues Nips puede saltar como un tigre desde el sofá, como ha hecho. Una lo ha hecho por voluntad y apego y la otra por puro miedo. Lo mejor de esto es que, a pesar de no haber realizado todas las pruebas que querían, Dama Silvia nos confirma que existe un protocolo donde por lo menos tenemos 3 niveles de peligro. El tercero, como sabemos, implica aislamiento preventivo antes de que el proceso de adaptación no se complete como es debido. Me habría gustado ver cómo ha afectado el aislamiento de Nips al resto del grupo y sobre todo que se hubiese comentado que los están vigilando en todo momento. Pero como aún quedan 5 episodios, me mantendré a la espera a ver qué es lo que dicen. Voy a decirlo porque parece ser que si no lo dices es como que no se da por hecho. Morrow es literalmente el Capitán Garfio por esa mano sintética que tiene, por la conexión que tiene con los xenomorfos, que pueden ser perfectamente el cocodrilo, y por esa cruzada que tiene contra Cavalier y los niños perdidos de Prodigy, igual que tenía Garfio con Peter Pan y los niños perdidos. Es que esto era muy evidente, ¿vale? Pero como no dejo de leer comentarios al respecto, pues mira, lo quería dejar claro de una maldita vez. La manipulación por parte de Morrow me encanta por cómo el mismo episodio funde a ambos personajes en esa especie de duelo donde el niño tiene las de perder. Quizás a alguien esto le parecerá un recurso cutre, pero a mí me encanta por cómo la serie te deja claro que con esta opacidad te muestran las conexiones y dualidades de sus personajes. En este caso, Zorrillo ha caído como una mosca en la telaraña que le ha tendido Morrow, tal y como te deja claro el montaje de cuando el niño se aleja del laboratorio para tener lo que él cree que es un poquito de intimidad. Como sabemos, por Kirsch no es así. Morrow deja claras varias cosas. El ladrón que recupera lo que es suyo no es un ladrón, sino alguien con el derecho legítimo de recuperar su propiedad. Pero es que al mismo tiempo creo que esto es hipócrita, ya que Morrow ha robado a esos especímenes de su hábitat natural. Así que quiero ver esto como una especie de egocentrismo del ser humano que no le permite ver sus propias cagadas. Morrow es ahora mismo esa figura autoritaria que pone a Zorrillo en la cuerda floja, obligándole a traicionar a sus amigos, que sabemos son gente que le ha dado un nuevo hogar y una nueva vida. Pero ¿qué vida puede tener alguien que no ha podido escoger ni su propio nombre, ni su propia apariencia, ni a su propia familia? El chantaje de Morrow era algo que no me esperaba y creo que la frialdad con la que habla a Zorrillo delante de su madre es brutal. Morrow no va a parar hasta que consiga un huevo, aunque no sea consciente de que su mayor ventaja también es su mayor error. Zorrillo es un niño y como tal no tiene aún esa voluntad y templanza para conseguir cumplir con un objetivo. Cuando este se cruza con Isaac a la salida del laboratorio, Zorrillo se da cuenta de que no puede mentir, además de ver que es imposible sacar un huevo de ahí sin que alguien se dé cuenta. Digamos que aquí se está enfrentando a los problemas del mundo real y, como le ha dicho Morrow, a enfrentarse contra el dilema del bien y del mal. Zorrillo sabe que lo que está haciendo está mal para con los suyos, pero también sabe que es lo correcto cuando sabe que eso le pertenece a Morrow y no a Prodigy. Por eso se enfada con Isaac y el grupo cuando ve a Joe, ya que cree que es injusto que Wendy tenga ciertas ventajas y favores que el resto no tienen, porque es que Morrow ya no solamente está chantajeándole con matar a su familia, sino que él no puede verla antes de que ocurra eso. Aquí hay un detalle importante y es el equipo de cricket que tiene Zorrillo en su habitación, que si te fijas tiene 2 pads que son el equipamiento que protege las piernas y que es lo que sueles llevar en este juego. El cricket, para quien no lo sepa, es muy popular en la India y esto nos conecta no solamente con el origen del personaje, sino con su personalidad. Zorrillo aquí nos deja claro que protegería a sus amigos si estos sufren abuso por parte de alguien, y creo que eso, viniendo de él, que sabemos jugaba a este deporte de equipo, dice mucho de su persona. Ahora falta ver si realmente podrá detener o no lo que se avecina, ya que después de ver cómo Kirsch controla la conversación, yo no pongo en duda que Morrow va a caer en una trampa y vendrá a Neverland como prisionero y no como ladrón. Ahora bien, ¿quién será la víctima que se quede impregnado de un ovomorfo? Wendy se ha convertido en este episodio oficialmente en la primera híbrida en comunicarse con un xenomorfo a niveles que no habíamos visto desde Alien Resurrection. Tras un breve estudio de su capacidad auditiva, Wendy comparte con su hermano un tierno momento donde entendemos que Prodigy miente y Wendy tiene que ver la verdad del asunto en algún momento. Cavalier la está manipulando para su propio interés y espero que en algún momento use su nueva habilidad para que un xeno descuartice a su creador, siendo como no algo irónico. Creo que es bonito que Wendy haya podido compartir con su hermano un momento de intimidad viendo la película de Ice
shades que veían de pequeños, dándole una falsa sensación de realidad a Joe, ya que como sabemos, él considera a Wendy su hermana Marcy. El problema aquí está en que, como le aclara a Tom Ains, Wendy es más un robot que una persona, provocando seguramente una crisis en la relación que tienen los dos hermanos. Ya veremos a dónde nos llevan. ¿Creéis que Joe va a aceptar a su hermana finalmente? ¿O tendrá que asumir que ha muerto y esta no es Marcy de verdad? El momento donde Joe se reúne con su equipo es uno de los pocos momentos donde vemos únicamente a seres humanos en pantalla siendo observados, como no, por Cavalier, una persona que creo que ansía este tipo de conexión en el fondo más oscuro de su corazón, además de ver, como no, a Joe como un problema para Wendy su investigación del lenguaje Xeno. Y esto me lleva a hablar, como no, de la escena del revientapechos y Wendy. Primero quiero aclarar, por si alguien no ha pensado mucho en este detalle, y es que el propio Arthur nos ha confirmado que el laboratorio no está preparado para experimentos de este tipo con alienígenas de este tipo. De ahí que el cristal que contenía el pulmón no sea lo suficientemente resistente para contener la reventada de un revientapechos. Lo segundo, creo que queda claro que la voluntad de Wendy marcará si puede o no comunicarse con los xenomorfos. Con Cavalier nos confirman que no los entiende porque se comuniquen con palabras, sino más bien por las tonalidades que emiten, ya que creo que todos sabemos cuando un ser vivo o un animal chilla de dolor o simplemente ruge porque te amenaza. Creo que el revientapechos se siente hipnotizado por Wendy por eso mismo, porque no siente miedo alguno hacia él, tal y como nos confirmó Morrow en el segundo episodio. Tampoco siente a Wendy como un ente biológico, como ha pasado en el capítulo anterior y también con Morrow, que sabemos es mitad máquina, mitad humano. Sabemos por historias como Nightmare Asylum que los xenomorfos no pueden domesticarse, sino que más bien son lo suficientemente inteligentes como para que la reina alien entienda que hay que engañar para después atacar. De momento en la serie no han confirmado de dónde proceden los xenomorfos y los zoomorfos, si hay o no una reina alien por ahí. Pero para que no lo sepa, en esa historia que te describo, se intenta crear un ejército de xenomorfos a base de quemar a todo aquel que atacase a un humano. La reina alien y la mente colmena de los xenomorfos la llevaron a ordenar a sus xenos a no atacar a los humanos, haciéndoles creer a estos que los habían domesticado para luego más adelante en la Tierra matarlos a todos. Si el revientapechos no ha atacado a Wendy, creo que es porque siente que es una de los suyos debido a ese ruidito que está haciendo ella para imitar e intentar comunicarse con él. Y el tercer detalle a tener en cuenta, aunque creo que es el más flojo de los tres, es que este alien tiene el ADN de Joe, que sabemos ha estado creciendo en su pulmón extirpado y por ende se ha mezclado con su ADN. Es muy difícil que el revientapechos haya deducido que Wendy es la hermana de Joe, que por eso no lo ataque, pero creo que puede ser un detalle importante en un futuro, ya que quizás Wendy llega a entender que este xenomorfo es especial porque ha nacido del pulmón de su hermano. No creo que hayan convertido a Wendy en una encantadora de serpientes o de aliens para que sientas penita por el bicho en esta escena. Básicamente es un animal que no ataca a los suyos si no es estrictamente necesario, tal como te expliqué de Alien Resurrection, y creo que al ser un recién nacido puede llegar a formar una conexión especial con Wendy al ser la única que puede comunicarse con él. Quizás no tenemos ninguna mención a la reina alien en esta serie, pero Wendy ahora mismo es como si fuese una, ya que le está dando órdenes al revientapechos y este puede llegar a entender que Wendy es su reina. Esto no significa que Wendy se vaya a convertir en la dama de la oscuridad de los cómics, ¿vale? O sea, es un concepto que simplemente aquí está coincidiendo. Creo que al final tanto Wendy como el alien tienen más en común de lo que crees, ya que la canción que suena al final del episodio es de Jane's Addiction titulada Ocean Size, es decir, el tamaño del océano. Una canción que trata sobre cómo uno se siente muy solo al no tener hogar y como siempre deseamos la fuerza del océano para ser libres y tener esa resiliencia que nos permita adaptarnos a las circunstancias más extremas y de paso encontrar el camino que tanto necesitamos. Esto me iba a informarte de que estoy preparando un pequeño vídeo sobre el significado de todas las canciones que suenan al final de cada episodio, que tienen más sentido del que crees. Así que nada, gente, nos vemos en la charla que hacemos todos los viernes sobre el episodio y, como no, la semana que viene. Así que si te ha servido y gustado el vídeo, déjate un buen like, que nunca está de más, y si no, lo echas ahí al xenomorfo para que se lo coma bien a gusto. Muchísimas gracias a mis patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Yo que me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente.